provecho. ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero Consentido. Dinero Consentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero Consentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les saluda con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Hoy, como tenemos nuestro aula financiera, junto con Rebeca Solórzano. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenos días, don José. Muy bien, muy bien. Aquí lista para abordar el aula financiera del día de hoy, que es muy interesante. Así es. Muy bien, muchas gracias y muy atentos todos para hablar hoy del proceso hacia la plenitud financiera. Con Top Management de Centroamérica, Aula Financiera. Pues aquí estamos de nuevo, amigas y amigos de Dinero Consentido. Y sí, hoy vamos a hablar del proceso a la plenitud financiera. Qué bien suena, ¿verdad, Rebeca? Esto de la plenitud financiera. Suena bonito, suena interesante y suena a que me encantaría vivirlo. Llegar a la plenitud financiera. Claro. Bueno, pues vamos a aprovechar nuestro espacio de hoy, efectivamente, para ir indicándoles que la plenitud financiera no se consigue de la noche a la mañana, como casi nada en la vida. Todo requiere una serie de pasos, una serie de esfuerzos, pero vamos a ir explicándole y proponiéndole cada uno de estos pasos. Hemos dividido el llegar a esta plenitud financiera en 5 pasos, que vamos a compartir con cada uno de ustedes para que identifiquen en qué situación están y a partir de ahí poder proyectar, obviamente, cómo seguir o cómo subir al siguiente escalón. Vamos a enunciar, en primer lugar, si les parece, cuáles son estos 5 pasos que tenemos que escalar para llegar a esa plenitud financiera. Perfecto, yo empiezo, don José, comentando el primero. Muy bien. Que puede ser como un estado, ¿verdad? O un primer paso si identifico que estoy ahí. El desajuste financiero. Bueno, esto es para empezar, Esperemos que no haya demasiadas personas en el desajuste financiero. Pero sí, la realidad es que en gran parte muchas de las personas que nos llegan, que hablan con nosotros, nos indican que su economía, sus finanzas no están bien. Luego vamos a explicar de manera como mucho más pormenorizada cuáles son los síntomas de este desajuste financiero. Pero bueno, vamos a ver, una vez que salgo del desajuste financiero, ¿a qué momento llego? Bueno, una vez que salimos de ahí, podemos aspirar al equilibrio financiero. Que la propia palabra indica que ya lo que te está diciendo, oye, mira, he salido del problema, he salido de la situación más problemática y ya estoy en el equilibrio, que esto siempre nos indica, bueno, que no me voy ni hacia un sitio ni hacia otro, estoy como el equilibrista, en equilibrio. Y muchas veces, don José, ahí nos quedamos, ahí pensamos que hasta ahí llega, mientras no esté alcanzando, mientras esté equilibrado. Ahí me conformo, pero bueno, ahí me conformo. hay todavía más etapas. Muy bien, bueno, la pues vamos solvencia financiera. Qué bonito, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Cuando uno dice, ya soy solvente, quiere decir que de alguna manera vivo con más tranquilidad, es decir, hay algo que me sobra, ¿no? Vamos a explicar más en profundidad qué significa, pero evidentemente yo creo que ya es un estatus financiero, de gestión financiera importante. Así es. Luego ya pasamos a lo que sería libertad financiera. ¡Wow! ¡Qué bonito! Libertad financiera que semánticamente lo que nos está diciendo es que ya no dependo de nadie, que de alguna manera soy autónomo en la gestión de mis finanzas. Y esto suena bonito y deseable. Claro, y hasta divertido. Muy bien, claro que sí. Y también el último paso o la aspiración final de este planteamiento sería lo que llamamos plenitud financiera. Bueno, eso debe ser ya como estar cerca del cielo. Total.
desde el punto de vista de las finanzas. Bueno, pues vamos a hablar de cada una de ellas. Repetimos un poco los pasos que obviamente tenemos que ir dando y vamos a profundizar en cada uno de ellos para que usted también identifique en dónde está. Y poco a poco iremos viendo y dando recomendaciones de cómo ir evolucionando, ¿no? De cómo ir evolucionando. Bueno, el primero, hemos dicho, desajuste financiero. De ahí vamos a pasar al equilibrio financiero. Y dar el salto a la solvencia financiera. Luego ya tendríamos lo que es la libertad financiera. Y finalmente llegaríamos a la plenitud financiera. Bien, entonces vamos a empezar por el principio, amiga Rebeca. Empecemos. Empecemos, vamos a ver. Empecemos por donde está más complicado. Por donde nos duele. Eso mismo. Por el desajuste financiero. Así es. ¿Cuál sería, Rebeca, el primer síntoma más importante para decir, uy, estoy en riesgo, estoy en desajuste financiero? Eso sería, don José, el identificar que los gastos son mayores a los ingresos que yo tengo. Bien. O sea, gasto más de lo que me entra. Bien, yo creo que, como nos dice Rebeca, este es el primer síntoma más importante del desajuste financiero. Claro, obviamente esto no es que nos ocurra un mes o una quincena, sino que de alguna manera mi situación habitual, se desarrolle de esta forma, ¿no? De esta forma en donde yo observo que a lo largo de varios meses seguidos, pues mis gastos son superiores a mis ingresos. Don José, y esto lo podemos ver con conductas. Por ejemplo, si yo tengo que pedirle prestado a gente para terminar la quincena. Por ejemplo, si estoy muy corto y me quedo sin absolutamente nada en los últimos días hasta que me paguen. Mira, ese tipo de conductas que nuestros amigos oyentes y amigas oyentes pueden identificarse. Eso le está pasando. Usted le está costando llegar demasiado o no llega a la siguiente quincena o al siguiente mes o a la siguiente semana, dependiendo cómo le paguen. Esto es muy importante lo que usted nos dice, ¿no? Que efectivamente llego a final de mes o de quincena con financiación. Con financiación. Y muchas veces con una financiación, no siempre, o bien con la tarjeta de crédito, o bien con financiación de un prestamista, o de un familiar. Claro, présteme 10 rojillos, yo se los devuelvo la otra quincena. Yo se lo devuelvo. Y se los devuelvo, pero entonces la siguiente quincena tengo que pedirle a otra persona otros 10, otros 15. O sea, esa situación donde siempre estoy corto de plata. Muy importante. Por lo tanto, ya tenemos dos síntomas que son importantes y que nos pueden hablar de desajuste financiero. El primero, gastos superiores a nuestros ingresos. Y el segundo, me completo buscando financiación adicional. Normalmente busco una financiación, vamos a decirlo así, en sectores no regulados, prestamista, familia, etcétera, con lo cual ya me estoy comprometiendo, y estoy comprometiendo prácticamente en muchos casos hasta la siguiente quincena. Exactamente, ¿no? Y quizás uno no, como son poquitos tal vez, ¿verdad?, que me hacen falta, o entonces solucionamos, tal como dice don José Luis, a través de la financiación externa más informal, que una tía, que un primo, que el papá, pero estos son síntomas y alertas de que no estamos en un equilibrio financiero, que no estamos en un momento para soltar el ojo de la situación financiera. Efectivamente. Bueno, obviamente esto se suele corresponder cuando, tenemos una sola fuente de ingresos, y a veces una sola fuente de ingresos que incluso no es fija o creemos que no es suficiente. Luego iremos hablando y viendo cómo en los demás estadios, pues evidentemente esto tiene que ir cambiando. Claro, cuando dependemos de una sola fuente de ingresos, si esta fuente de ingresos se agota o no es suficiente a nuestra demanda de gastos, pues obviamente nos produce ese desequilibrio del que estamos hablando. Así es, y es que viene muy ligado también a lo que es generalmente una falta de visión financiera, una falta de visión económica, una falta de
planeamiento estratégico de las finanzas. Y es interesante porque lo que pasa es que vivimos al día y no nos permite esta misma visión salir de la situación. Efectivamente, si lo relacionamos con nuestro acrónimo PODER, Rebeca y queridos radioescuchas, estaríamos hablando que cuando estamos en desajuste financiero normalmente nos suele faltar el propósito claro. Es decir, saltamos de uno a otro pues como de manera alterna, pero realmente no tenemos un propósito claro y además nos van surgiendo más que necesidades, deseos que nos hacen movernos por impulso, es decir, gastar por impulso de una manera como muy recurrente, ¿no? De una manera muy recurrente y obviamente que nos va produciendo lo que hemos comentado antes, unos gastos muy por encima de nuestros ingresos. Y don José, ahora que usted menciona, es importante repasar un poquito la diferencia entre deseo, ¿verdad?, y necesidad. Es algo que tenemos que tener muy en nuestra mente y sobre todo si estamos en la situación de desajuste financiero. ¿Qué es un deseo y qué es una necesidad? Un deseo es algo que yo quiero, que me gustaría, pero una necesidad es algo que sin eso no podría vivir. Por ejemplo, la comida, por ejemplo, la luz, por ejemplo, el agua. Entonces, yo no necesito, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿verdad? Efectivamente. Pero sí necesito agua. Entonces, incluso hay cosas que creemos que necesitamos, pero no necesariamente las estamos necesitando. Entonces, esta reflexión en una situación de desajuste financiero es vital, el estar reflexionando constantemente y cambiar hábito, porque el hábito va a ser siempre las compras de siempre, el automatizar algunos procesos en que yo gasto esto. Bueno, si estoy en desajuste financiero, quiere decir que ese método no me ha funcionado. Entonces debemos cuestionar ese método. Y como bien estamos mencionando aquí, lo primero que hay que hacer es entonces diferenciar entre el deseo y la necesidad. Muy importante lo que nos dice Rebeca, que esto es fundamental porque probablemente no necesite ese televisor de 200 pulgadas, por decir una barbaridad. O no necesite ese teléfono celular de última generación, o no necesite cambiar de carro cuando en un momento determinado el mío funciona razonablemente, no es el último modelo, pero funciona razonablemente. Y fíjese, aquí hay un elemento que nos ocurre con mucha frecuencia cuando acudimos o acuden a nosotros como mentores, como coach. Hay una creencia que es limitante en este sentido. Y es que si no lo disfruto ahora, no lo voy a disfrutar nunca. Este es el momento. Si no lo tengo ya, no lo tendré nunca más. Eso, que se basa un poquito esto que más vale pájaro en mano que ciento volando, cosa que a veces está muy bien. Pero obviamente cuando esto lo utilizamos para nuestras finanzas, lo que estamos es haciendo un refuerzo inmediato, pero estamos sacrificando una vida futura. Porque estamos seguramente incrementando los intereses con los que estamos adquiriendo ese bien y, repito, como nos decía hace un momentito Rebeca, estamos adquiriendo algo que es más deseo que necesidad. Y esto lo que nos produce es, como hemos dicho, este desajuste financiero. Y yo creo, don José, que es importante, estamos hablando de alguien que está en el desajuste financiero, alguien que estamos dando lineamientos para que una persona pueda decir me encuentro o no me encuentro ahí. Entonces, número 1, gastos mayores a los ingresos. Es decir, tengo más salidas que entradas de dinero. Perfecto. Número 2, nos hablaba don José de tengo solo una fuente de dinero, ¿verdad? Está entrando solo a través de un lugar y dependo de esa única fuente. Hablamos también de no tener una visión económica, es decir, más una gestión un poquito más impulsiva, ¿verdad? Y no planificada. Y aquí hay algo muy importante para terminar un poco con el desajuste financiero, Rebeca y queridos radioescuchas, es que en general el desajuste financiero se corresponde en gran parte también con personas que obviamente no están creando un patrimonio. ¿Por qué? Porque tienen un tipo, ahora lo explicamos, de riesgo tóxico.
el riesgo es una parte de la economía, es decir, está bien correr riesgos y hablaremos de ello a lo largo del programa y de otros programas. El problema es cuando mi riesgo es tóxico. ¿Qué es un riesgo tóxico? Aquel riesgo, es decir, aquella deuda en la que me meto y que realmente no genera patrimonio. Porque si usted me está diciendo, mire, es que oiga, estoy invirtiendo en comprarme una casa adecuada a mis posibilidades. Muy bien, usted está hablando de un riesgo no tóxico, sino un riesgo positivo. Bueno, está creando patrimonio. Pero estoy invirtiendo en comprarme un carro último modelo que no necesito, que es, como nos decía Rebeca, un deseo. Este es un riesgo tóxico. Entonces, en general, lo que está ocurriendo ahí es que no estoy creando patrimonio. Muy bien, bueno, pues analice usted y ve a ver cuántos de estos síntomas están o son los que usted vive de manera directa. Iremos viendo en siguientes capítulos, en siguientes programas, cómo gestionar y cómo pasar de un estadio a otro estadio. Pero ahora vamos a entrar, Rebeca, si te parece, en equilibrio financiero. Me parece, Pues y vamos a por ello. Ok, el equilibrio financiero, don José, ya hablando en términos de gasto e ingreso, va a haber un equilibrio, como dice la palabra, o sea, una igualdad. Gasto lo mismo que gasto, bueno, recibo lo mismo que gasto, Perfecto. ¿Verdad? Hay un equilibrio, una igualdad. Excelente. Sí, con lo cual, bueno, pues de alguna manera, puedo decir, vivo tranquilito mientras que las cosas no cambien. Mientras no haya improviso, mientras nada se me salga del control, porque vivo tallado. Lo que llamamos en Costa Rica vivo tallado. Eso sí. Coyó el partido, coyó el comido, es. Muy bien, y además yo creo que está excelentemente expresado. Vive uno tallado y bien, pero bueno, ya no estás en la situación de desajuste financiero. Bien, normalmente esto se corresponde también con personas que siguen teniendo una fuente de ingresos, pero obviamente gestionan mejor estos ingresos y han tenido la prudencia de equilibrar estos ingresos con sus gastos. Así es. Sigue habiendo ya hay una visión económica, pero generalmente es a corto plazo. ¿Cómo yo soluciono esta quincena? ¿Cómo yo voy a solucionar este mes? ¿Cómo yo voy a solucionar este trimestre? Ya se va más a mediano plazo, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos conversando. Pero es una visión a corto plazo que todavía no permite como el ver más allá, el planificar más allá. Entonces, más o menos por ahí. Claro, y que tiene riesgos, evidentemente, ¿por qué? A pesar de que son personas con aversión al riesgo, es decir, no gustan bueno, no voy a hacer nada porque realmente no sé si voy a poder pagar o no pagar. Está bien durante un periodo de tiempo, pero obviamente esto lo que produce es que tampoco voy generando patrimonio. Y al no generar patrimonio, no voy generando una cierta seguridad también de futuro, que es importante y como lo veremos luego en otros estadios en el camino hacia la plenitud financiera. Y fíjate, Rebeca, que también esto suele ocurrir que a veces no hay propósitos claros, ¿no? Sí, y se relaciona mucho con esta visión a corto plazo, con este espíritu de sobrevivencia, casi como de, bueno, en el desajuste financiero no sobrevivo, necesito siempre estar generando de algo externo que al no tener visión pido, ¿verdad? Ahora, en esta situación estoy justo, entonces no me hable más del tema. Aquí quedo, sí. ¿Verdad? Entonces, claro que no puede haber un propósito claro, no hay un propósito claro porque no tengo esa visión de largo plazo. Y además, siempre están presentes las creencias limitantes. Ah, mira, creencias limitantes vuelven a aparecer. Y con un alto peso, todavía aquí en el equilibrio financiero hay un alto peso de creencia limitante. Yo no voy a salir de aquí, no puedo aspirar a más. Este es mi mundo, aquí estoy y con esto me arreglo. Si me arriesgo, me van a salir mal las cosas. Sí, porque a mí siempre me salen mal las cosas. Sí, o porque a mí me van a salir bien, si de por sí hay crisis financiera. Claro, yo voy a ser especial. Bueno, no se crean, no es lo que pensamos Rebeca y yo, pero esto es lo que las creencias limitantes marcan y te mantienen en un equilibrio financiero, pero que obviamente tiene siempre grandes riesgos de volver a caer en el desajuste financiero. Y yo creo, don José, que hay una visión cultural en este país, al menos observada,
y es mi criterio, donde nos llaman casi que a estar aquí, en el equilibrio financiero. Si recibo un poquito más, entonces lo reinvierto, pero con una visión muy corta. Y por eso volvemos a la importancia de la educación financiera en escuelas, en colegios. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, amigas y amigos, llegamos, vamos a hacer una pequeña parada y estamos con ustedes rapidito en 1 minuto y medio, no se nos vayan. La movilidad sostenible es la ruta energética que el país ha elegido transitar. Los vehículos eléctricos son diferentes. Ahorran hasta un 75% del costo en combustibles, requieren poco mantenimiento y son libres de emisiones, contribuyendo a la reducción de la contaminación. Descarbonicemos el transporte. Avancemos hacia un país libre de emisiones. Un mensaje de Gobierno de la República, MINAE, MOPT, CONACE y GIZ. Más información en cepse.go.cr. Cascada del Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos. 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Hola de nuevo, amigas y amigos de Dinero con Sentido. Aquí estamos de nuevo con ustedes recorriendo hoy el camino hacia la plenitud financiera de la mano de Rebeca Solórzano. Bueno, hemos hablado en nuestro anterior espacio, Rebeca, de 2 estadios. ¿Cuáles han sido? Hablamos del estadio del desajuste financiero, donde los gastos son mayores a los ingresos, en resumen, y el equilibrio financiero, donde los gastos son iguales a los egresos. Perfecto. Ingresos, cuidado. Los gastos mayores a los egresos, claro, porque es lo mismo. Pero entonces los ingresos iguales a los ingresos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar al tercer estadio, que ya tiene un nombre más bonito. Más motivador, más divertido también. Bueno, estamos hablando de la solvencia financiera. ¿Y cuál es el primer síntoma de solvencia financiera? Sería tener gastos más ahorros igual a ingresos. Ya un concepto... Ya empezamos a meter ahí una variable nueva, ¿no? Es decir, recuerdan ustedes que en nuestro acrónimo y en nuestro poder había una ecuación en la cual decíamos que teníamos que dedicar al ahorro un porcentaje mínimo de nuestros ingresos. ¿Recuerda usted, doña Rebeca, cuál era? Por supuesto, don José, un 10%. Claro que sí. Un 10% de nuestros ingresos debe ir automáticamente, sin ningún tipo de titubeo, a los ahorros. Excelente. Fíjese, esto es importante porque aquí ya empieza a haber un cambio fundamental. Es decir, el equilibrio está bien y es un estadio por el que hay que pasar y transitar y pisar fuerte en él para poder subir a la solvencia financiera. Y la solvencia financiera, yo creo que el elemento más importante, uno de los elementos más importantes, es que ya el ahorro está presente. Está presente ese 10% de ahorro. Pero no nos quedamos ahí, porque bueno, ahorramos, está bien. ¿Qué otra característica importante tiene nuestra solvencia financiera? Bueno, también aquí entra un elemento adicional que tiene que ver con visión. Ya hay una visión de medio plazo, una capacidad mayor de ver hacia el futuro y de planificar. Excelente. Y fíjense, también es muy importante en este estadio de la solvencia financiera el darnos cuenta que nuestros ingresos empiezan a proceder ya de más fuentes que de un trabajo. Ya profundizaremos en ello. Normalmente siempre vamos a tener una fuente
fundamental, ¿no? Que es que en este caso de solvencia financiera, pues a lo mejor tiene 70 al 80% de importancia, pero ya hay un 30-20% que proviene de otras fuentes, de un segundo trabajo, de un pequeño negocio, de unas inversiones que hemos comenzado a hacer y que ya representan, bueno, un alivio y realmente una circunstancia muy positiva que va a favorecer esa solvencia financiera de la que estamos hablando y que además se basa en lo que nos comentaba Rebeca, en esa visión de medio plazo. Ya podemos planear diferente, ya podemos contar con otro tipo de visión que nos invita a arriesgar un poquito más, ¿verdad? Porque tenemos con qué, porque hay como dice la palabra, hay una solvencia diferente. Pero también, don José, ya hay ciertas cosas cubiertas, como aquí metiéndome un poquito en la psicología, la pirámide de Maslow de las necesidades, que habla desde las básicas hasta las que son ya lujo y plenitud. Exactamente. Ya hemos cubierto algunas de esas partes básicas, entonces ya tenemos un patrimonio básico y eso nos permite sentirnos un poco más apalancados para poder dar pasos diferentes y de riesgo. Entonces hablamos que en este tipo de estadio vamos a tener un patrimonio básico. Y fíjese que es muy importante porque cuando hablamos de patrimonio básico o patrimonio, muchas personas piensan, mi patrimonio es mi casa. Bueno, y por supuesto, pues eso es una parte del patrimonio. Pero ya tenemos que empezar a entender también que en este estadio el patrimonio es también tener ya unas inversiones, financieramente hablando, que me permita unas inversiones que no voy a disponer de ellas de manera inmediata, sino que ya las tengo con una visión de medio y largo plazo, ¿no? Entonces, eso es fundamental para diversificar también mi patrimonio. Entonces, yo creo que el ir construyendo ese patrimonio es fundamental, sobre todo cuando ya uno todavía es joven y empieza a ir increciendo, y esto te va dando una solvencia financiera, como indica el nombre de este estadio. Don José, y ahora que usted menciona esto, me voy entonces a que en este tipo de estadio va a haber un equilibrio entre creencias limitantes y expansivas. Porque me recuerdo en un programa que hablamos con un gerente de inversión de una banca y nos contaba lo posible que es para muchas personas los fondos de inversión y las diferentes inversiones. El creer que yo no puedo accesar a la inversión es una creencia limitante y por eso cuando estamos en equilibrio financiero y muchas veces tenemos, como decíamos, poca ambición, este estadio nos permite, al estar más solventes, más apalancados, más estables, poder entrar a oportunidades, como decía usted, de inversión. Entonces también, solo para cerrar el concepto, hay un equilibrio entre creencias limitantes y expansivas. Es decir, ahí están las limitantes susurrando, pero tengo las expansivas que me ayudan a dar pasos hacia adelante. Es decir, esa creencia expansiva que dice, yo puedo, claro que sí, esto está en mis manos. Te va a dar todavía un poquito de temor, pero puedo hacerlo. Y fíjese que esto también se corresponde con ya tener propósitos claros, aunque sean conservadores, pero ya tengo propósitos claros. Yo quiero lograr que mis hijos estudien en la universidad, o yo quiero lograr que realmente cambiar de casa en 5 años, o realmente quiero hacer un viaje, ¿por qué no? Este puede ser un propósito loable y lo quiero hacer en tal momento, pero para lo cual voy a ahorrar, voy a orientarme, o quiero montar un negocio. Esto es un propósito, quiero montar un negocio porque he descubierto que soy un cocinero o cocinera maravillosa o maravilloso. Don José, y cuéntenos en su experiencia en solvencia financiera, ¿cómo están las deudas? ¿Cómo deberían estar? Bueno, las deudas, fíjense, si miramos nuestra estructura, ese termómetro financiero, bueno, podemos estar situándolas perfectamente en ese 30% máximo que deberían estar representando nuestras deudas. Y que corresponden mayormente a patrimonio. Eso es lo correcto, muy bien. Es decir, es un porcentaje de deudas que están orientadas ¿a qué? A incrementar nuestro patrimonio, no a financiar deseos
que no son patrimonio. Es decir, si fuéramos un poco, y vamos a serlo en este caso un poco rígidos, digamos que usted está bien que pida un crédito, que se endeude, pues para comprar su casa, porque eso es parte de su patrimonio, si ese es el modelo de vida en el que quiere. Pero si usted lo que quiere es comprarse un televisor, mire a ver antes de endeudarse si puede usted ahorrar durante una serie de meses para pagarlo cash, porque usted se va a estar ahorrando prácticamente entre un 30 y un 40% de lo que finalmente va a pagar por ese televisor. Increíble cómo nuestro propósito es clave en esto. Fundamental. ¿Verdad? Si tenemos claro que queremos una casa en 5 años, el televisor podría perder interés incluso, ¿verdad? Porque hay un propósito mayor. Y por eso desde el principio lo mencionamos, desde el desajuste financiero. Porque si nosotros estamos en ese estadio primero, pero empezamos a clarificar nuestro propósito, a definirlo, a atrevernos a soñar con él, a coquetear con ese propósito, entonces con mucho más facilidad vamos a tener que dar los pasos, pero eso ya es tema de otro programa, el cómo pasar de una a otra. Oye, me encanta eso de coquetear con ese propósito. Muy bien, muy bonito. Vamos a meterlo dentro de los próximos programas. De los próximos, el coqueteo. Coqueteo con el propósito. Eso. Muy bien. Bueno, pero pasamos de solvencia financiera y queremos seguir subiendo en nuestro desarrollo financiero, porque nos hemos propuesto metas más exigentes. Así es. ¿Y dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a la libertad financiera y qué sugestivos que son estos títulos, porque sí, solvencia, me manejo, puedo tomar decisiones, pero ya la libertad habla de otro concepto. Aquí ya hablamos en canchas un poco más de primera división. Muy bien. ¿Verdad? No vamos a citar equipos. No vamos a citar equipos porque la cosa siempre es complicada. Complicada, muy bien. Pero aquí, don José, los gastos más ahorros, más inversiones, van a ser igual a ingresos múltiples. Wow, además, ya entramos en materia. Esto ya es ecuación de segundo grado. Eso sí. Ya es ecuación de segundo grado. Fíjense qué interesante. Gastos que vamos a seguir teniendo, porque obviamente ya hemos aludido en otros programas al tema de los gastos y volveremos nuevamente. Pero además de los gastos, tengo ahorros. Aquí en este caso estamos equiparando los ahorros para elementos y temas más bien de corto plazo y quizá hasta de medio plazo, porque ya las inversiones estamos haciéndolas con visión de más largo plazo. Visión, por ejemplo, para nuestra jubilación o para realmente tener un patrimonio financieramente hablando mucho más robusto, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que nuestros ingresos, que además ya le hemos puesto ahí un adjetivo interesante, ¿no? El adjetivo de múltiples. Es decir, que los ingresos, ya está claro, no vienen de una sola vía, sino vienen de varias vías. Entonces, fíjense, ecuación en libertad financiera: gastos más ahorros más inversiones igual a ingresos múltiples. Qué bonito, ¿no? Ya estamos en una posición interesante. Claro, donde hablamos fácilmente de inversión, donde hablamos de un hábito de ahorro, donde hablamos de variedad de ingresos, ¿verdad? Ya como dice usted, estamos en ecuación de segundo o tercer grado. Claro que sí. Y aquí es muy importante porque otro de los rasgos importantes de este estadio es que tenemos varias fuentes de ingresos y ninguna pesa más del 30 o 40%. Es decir, interesante. Tenemos diversificados nuestros ingresos. Pero no solo diversificados, sino proporcionados. Eso es. Para que no... Si falla uno, sigo teniendo capacidad, sigo teniendo vida, ¿no? Sigo teniendo vida. Y esto es importante, ¿no? Porque fíjense que este concepto, además deberíamos correlacionarlo con otro concepto que podríamos luego ir hacia atrás y volverlo a decir. La libertad financiera nos podría permitir, y lo digo así entrecomillado, estar sin trabajar 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque tengo ingresos suficientes como para ello. Mientras que en la solvencia financiera, bueno, pues puedo estar entre 6 meses y 1 año porque tengo ahorros para ello. No, importante en esta parte que el imprevisto que aparece
es algo que yo conscientemente, pero digamos que lo tenía contemplado en mi planificación. Entonces, si hay una situación de salud, hace poco leí un comentario en LinkedIn de alguien que decía, mi hijo está pasando por una situación de salud y decidí retirarme por un año de trabajar para acompañarlo en ese proceso. Yo me atrevo a pensar que él tenía la solvencia para poder hacer esto y pues qué bonito poder a veces salirnos de la cotidianidad porque hay una situación, pero poder hacerlo con libertad. Qué importante, ¿no? Y esto es importante porque esto al final nos da tranquilidad. Y la tranquilidad es uno de los objetivos importantes de nuestra vida financiera, ¿no? Lo hemos repetido ya tantas veces, pero lo repetiremos hasta la saciedad, que los problemas financieros son la segunda causa de depresiones, de enfermedades psíquicas y de enfermedades físicas, y es una pena porque en la mayor parte de las ocasiones no es por un problema vamos a decirlo, de falta de dinero, sino de mala gestión del dinero. Y como dice el dicho, y para muestra un botón, porque tuvimos aquí en el programa recientemente a una invitada precisamente de Central Veterinaria que dijo, quisimos saber qué le estaba preocupando a la gente. Y porque queríamos que la gente fuera feliz en nuestra organización, hicimos un test y ¿qué nos dijo la gente que le preocupaba? Las finanzas. Las finanzas definitivamente son un tema muy cotidiano y que incide directamente en nuestra salud mental, física, emocional y por eso entonces es tan importante trabajarla y abordarla de manera integral. No son solo números, estamos hablando de emociones, estamos hablando de sueños, de proyectos, de propósitos que nos tocan en lo más humano de nuestra constitución como seres, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, creo que importantísimo para lograr esta libertad financiera, tener en cuenta también que ya con esto estamos logrando un patrimonio rentable. Bueno, ahí entramos con una palabra nueva, rentable. Eso es, cada paso, cada estadio tiene, es decir, es un patrimonio que trabaja también para nosotros. Es decir, ¿qué sería un ejemplo, don José? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, tengo una casa que alquilo. Muy bien. Una casa que alquilo. O tengo unas inversiones que me dan todos los meses o cada año una rentabilidad. Tengo un carrito que le he puesto a funcionar en una plataforma digital. Tengo un patrimonio donde he invertido, pero ese patrimonio es rentable. Ese patrimonio es rentable. Y esto es importante porque a veces, y esto es una operación que aquí no vamos a hacer ahora, pero que sí la tendremos que hacer en alguna oportunidad, hay mitos también, ¿no?, en nuestra sociedad. Es decir, aquí hemos defendido que tener una casa es importante, pero cuidado, la casa a veces es un patrimonio con costo, porque estamos pagando el crédito un montón de años, porque tenemos que pagar luego impuestos municipales, etcétera, que condominio, qué tal. Y bueno, ahora, ¿es un patrimonio? Sí, porque pensamos que si lo realizamos se puede haber incrementado su valor, pero cuidado si echamos números. En cualquier caso, es un patrimonio necesario y básico, como hemos dicho. Y creo que ahí el tema, don José, sería escoger el patrimonio acorde con nuestra situación y no tener miedo de que, bueno, es un patrimonio que se ajusta y luego puedo tener otros. Claro. Pero creo que es importante. Sí, es decir, aquí ya la diversificación aparece como un elemento fundamental. Obviamente el estadio de libertad financiera asume riesgos, es decir, estas cosas te pueden salir bien o mal. O sea, puedes tener un carrito que te da dinero y en un momento dado este carrito necesita poner más inversión o comprarle una rueda nueva, unos zapatos nuevos, o cosas de este tipo. Es decir, evidentemente tiene riesgos. ¿Por qué? Porque esto no son milagros que caen. O sea, esto es esfuerzo día a día, pero también atreverse de una manera positiva a realizarlo. Y aquí qué bueno y qué importante el concepto de que básicamente la libertad financiera tiene creencias expansivas.
Así es, nos permite visualizar más allá, nos permite expandirnos. Expandirnos y decir, yo sí puedo, sí quiero. Y la resiliencia para mí además es como una creencia expansiva. La resiliencia que es la capacidad para levantarse cuando hay un problema. A ver, yo no conozco a nadie, por rico que sea, que no haya pasado por 1000 problemas a lo largo de su vida financiera y personal, por supuesto. Pero si hablamos de la vida financiera, podríamos hablar de muchos momentos donde ha estado en la cúspide y momentos donde ha bajado a las cimas más profundas, porque, bueno, pues la empresa se le ha ido a pique, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el tener en cuenta que esto es así. Pero bueno, ya de cabina me están diciendo que se nos agota el tiempo de este espacio, así que, amigas y amigos, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en un minuto. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos, de nuevo con ustedes, hoy recorriendo el camino hacia la plenitud financiera, aquí de la mano de Rebeca Solórzano. ¿Cómo vamos, Rebeca? Estamos ya llegando a la plenitud financiera, ¿no? Estamos llegando a la plenitud financiera. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, llegar a la plenitud. Así es. Es una palabra que te llena, es una palabra completa, contundente, como la radio, como Radio Centro, la radio así completa, y ahí plenitud financiera es palabra completa. Muy bien, bueno, vamos a ver, ¿y cuáles serían los elementos más importantes de la plenitud financiera? Bueno, siguiendo la línea que hemos tenido, gastos más ahorros más inversiones igual a ingresos múltiples y exponenciales. Wow, aquí ya es otro adjetivo para tener en cuenta, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando ya del momento en donde realmente, los ingresos, además de venir por muchos caminos, se van ellos mismos incrementando sin prácticamente tener nosotros que trabajar, y no me gusta utilizarlo así de manera tan radical, pero vamos a expresarlo así, como metafóricamente. Trabajar y seguir nuestras inversiones siempre tenemos que hacerlo. Es decir, esto no es disculpa, o nuestras empresas, o nuestros emprendimientos, porque si usted no sigue aquello en lo que ha invertido, difícilmente va a seguir el camino bueno. Por lo tanto, usted tiene que seguir, pero para tomar decisiones, incluso correctivos en cualquier momento dado. Pero lo importante es que ya esa ecuación, nuestros gastos más ahorro más inversiones, es igual a ingresos múltiples y exponenciales. Qué bien, qué bonito. Y esto también nos habla implícitamente de una diversificación de ingresos, pero en este caso, don José, ya la diversificación es total. Efectivamente, es decir, hay muchas fuentes de ingresos que van generando y se van autoalimentando, a veces generando también pues redes o elementos que se complementan. Pero sin duda alguna, ya aquí hablamos de una diversificación de ingresos, en donde además el patrimonio trabaja para ti sin preocuparte en demasía. Así es, ya. ¿Se imagina ese momento? Ay, don José, yo creo que no, me lo he imaginado. Eso es una creencia limitante. Totalmente, tengo que trabajarla, pero sí, me cuesta imaginarme de manera honesta en plenitud financiera a este nivel. Fíjese que a veces cuando hablamos de este tema, decimos, esto quiere decir que ya no voy a trabajar. No. Yo creo que la idea aquí es diferente. La idea es que no tienes que trabajar para ganar.
vos podés seguir trabajando, pero para crear, para autorrealizarte, para disfrutar, para dejar tu legado, para aportar. Pero no porque necesariamente tengas que trabajar, porque si no, no comes. O no come tu familia, o no comen tus hijos. Y ese mensaje que se da a uno mismo en ese momento es el que al final nos da la plenitud. ¿Por qué? Porque no estoy obligado necesariamente a X o Y. Yo he escogido dónde estoy, yo he escogido a dónde me muevo, yo he escogido si quiero viajar o no porque quiero, no porque no puedo, ¿verdad? Empieza a ver, esa al final es la maravilla de la plenitud, la capacidad de elección que va teniendo el ser humano. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante porque son atributos pues, que nos llenan como seres humanos, ¿no? Efectivamente, este estadio también nos marca que tiene que tener una visión a largo plazo, transgeneracional y además solidaria. Muy bien, mucho más capacidad también para pensar en las otras generaciones. Eso es decir, que esto tiene que ver también con dejar tu legado y evidentemente también ser solidario, es decir, en donde, bueno, yo tengo riqueza, pero la puedo compartir. Y por aquí han pasado proyectos muy bonitos de grandes empresas, y detrás de las grandes empresas hay grandes empresarios que realmente, además de desarrollar su empresa, que ya tienen su función ante la sociedad, bueno, se preocupan por la educación, se preocupan por la marginalidad, por la sostenibilidad, por la inclusión, es decir, se preocupan por elementos que, a ver, desde el punto de vista puramente económico no son rentables, en el sentido más directo. Yo sí entiendo que son rentables, pero hablando desde el punto de vista financiero, no generan réditos directos. Ni digamos, es con ese propósito. Entonces, ahí está la diferencia también. Entonces, muy importante porque esa plenitud financiera ya te permite estas cosas con mucha mayor tranquilidad. Bueno, y hablando, don José, de los riesgos, ya en una plenitud financiera se pueden asumir altos riesgos y hay una visión de negocio, una visión mucho más estratégica de la gestión de la economía. Claro, y esto es importante, ¿no? A veces pensamos que las personas que están en esta plenitud financiera viven absolutamente tranquilos. No, yo creo que la plenitud muchas veces no es igual a tranquilidad, en este sentido. ¿Por qué? Porque el riesgo es una variable importante también de los negocios. Y los negocios tienes que asumir riesgos razonables o riesgos, como decíamos anteriormente, que en un momento dado te pueden salir bien o te pueden salir mal. Lo importante es complementarlos con esas creencias expansivas e influenciadoras. Qué bueno cuando te encuentras a alguien que es capaz, además, de animarte, de llevarte contigo, de absorber y utilizar de manera positiva, más que absorber, de utilizar de manera positiva también tu energía y tu conocimiento. Así es. Y también, don José, hablando en la misma línea, los propósitos van a ser visionarios. Ya no pienso en un propósito, por ejemplo, en temas de solvencia, de cómo ir más allá al siguiente paso, sino que ya hay una visión mucho más global de la gestión de la economía, incluyendo, como decíamos ahora, otras generaciones, cómo puedo ser más solidario, cómo puedo aportar más en personas, en empresas, en negocios, ¿verdad? Ya hay una visión totalmente visionaria. Y fíjense que la visión, este propósito visionario es fundamental porque gracias a estos propósitos visionarios podemos hoy disfrutar de muchos aspectos de nuestra cultura, de Internet, de los avances tecnológicos, de elementos transformacionales que a veces tienen su cara y su envés, es decir, sus aspectos positivos y negativos, pero siempre hay detrás personas con visión para ver un país más limpio, para ver un país más justo, para ver un país más sostenible. Bueno, aquí hay propósitos que superan la propia esfera de lo personal para introducirse también en la esfera de lo social. Propósitos de investigación, etcétera. Entonces,
Esto obviamente requiere en muchos casos esa plenitud financiera que nos ayuda, que nos acompaña a lograr esos objetivos de los que estamos hablando. Que apalanca, que efectivamente. Ayuda a ese impulso. Y aquí, don José, las creencias, como bien dice usted, van a ser creencias expansivas, pero además influenciadoras. Ya no solamente viene, y qué bonita en esta plenitud financiera, que nos permite incluir a otros en nuestros planes, incluir a otros en nuestros proyectos, generar un networking mucho más cercano y de influencia positiva. Así es. Bueno, pues fíjate, Rebeca, sin querer la cosa hemos recorrido estos 5 grandes pasos que yo creo que ya que estamos casi al final de nuestro programa de hoy, pues vamos a resumir. ¿Te parece que los revisemos de una manera para que todos nuestros radioescuchas puedan volver a escucharlo y decirles también que van a tenerlos en el Facebook de Dinero con Sentido? Así es, vamos a poner este contenido para que usted pueda identificarse, para que usted pueda revisar, para que usted también, lo más importante es que pueda avanzar e ir avanzando de un escalón a otro. Pues venga, vamos a comenzar un poco por el principio, y vamos a destacar de cada uno de los dos rasgos más importantes. A ver, doña Rebeca, desajuste financiero. Aquí los gastos van a ser mayores a los ingresos y voy a tener una fuente de ingresos únicamente. Excelente. Estos son los rasgos quizá más importantes. Y añadiría la financiación irregular. Ok, la financiación irregular. Irregular. Muy bien, vamos a ver, pero ya paso al equilibrio financiero. Aquí en el equilibrio los gastos son iguales a los ingresos, tengo aún una fuente de ingreso y de vez en cuando podría recurrir a la financiación. Muy bien. Bueno, seguimos un poco en esta línea y ya llegamos a la solvencia financiera. En la solvencia financiera los gastos más los ahorros van a ser iguales a los ingresos. Ya aquí introducimos 2 fuentes de ingresos y aquí una de ellas tiene un peso de un 80%. De un 80%, o sea, la proporción todavía es mayor hacia una fuente de esos ingresos. Y aquí ya empieza a aparecer la palabra patrimonio básico. Usted ya va conformando aquí su patrimonio básico, que es importante y que además puede servir de piedra angular para seguir avanzando luego en esta escala hasta hacia la plenitud. Y recordamos que ese patrimonio básico no solamente son bienes como casas, sino también la capacidad de inversión. Muy bien. Bueno, ¿y qué me dice usted de la libertad financiera? En la libertad financiera, los gastos más ahorros, y ahora introducimos más inversiones, van a ser iguales a ingresos múltiples. Es decir, ya tenemos diferentes maneras de recibir dinero. Además, van a haber varias fuentes de ingreso, pero ya una proporción donde ninguna va a ser más del 30 o 40%. Y también puede asumir más riesgos. Efectivamente, y aquí empieza a aparecer ya un adjetivo junto a la palabra patrimonio, que es patrimonio rentable. Es decir, que ese patrimonio empieza a generarnos rentabilidad y se convierte per se en una fuente de ingresos también. Excelente. Es importante. Y luego vamos ya a nuestro estadio pleno, que es hablando de plenitud financiera. En la plenitud financiera, los gastos más ahorros más inversiones van a ser igual a los ingresos múltiples y además exponenciales. Aquí tendríamos una diversificación total de ingresos y además vamos a tener una visión transgeneracional que además debería ser solidaria. Bueno, y añadiríamos que nuestro patrimonio en este caso trabaja para nosotros sin tener que estar dedicados diariamente, pues a ganar ese dinero, porque nuestro patrimonio ya trabaja para nosotros. Así que con ustedes hemos hoy compartido estos 5 estadios hacia la plenitud financiera que van a poder ustedes ver
en el Facebook de Dinero Consentido inmediatamente que termine nuestro programa. Por lo tanto, ahí lo podrán revisar y, por supuesto, pues también con mucho gusto dejarnos ahí también sus preguntas para ilustrar y profundizar. Vamos a volver en numerosas ocasiones a esta escalera hacia la plenitud financiera para ver cómo podemos pasar de un estadio a otro, porque lógicamente nuestro objetivo no es quedarnos ni en el desajuste ni en el equilibrio, sino llegar en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible a la plenitud financiera. El Aula Financiera es presentada por Top Management de Centroamérica. Buscamos y desarrollamos líderes. Y hasta aquí, amigas y amigos de Dinero Consentido, nuestro programa de hoy. Y como siempre, les deseamos que sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan límites. Y recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.